Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en esta diapositiva donde es sumamente importante que ustedes puedan identificar dos conceptos. Por un lado es la concatenación, que es la tendencia que tiene un determinado elemento a unirse en cadena con el mismo elemento, ¿sí? Por eso se dice que el carbono tiene mucha tendencia a concatenar uno con otro. Y por otro lado, es la posibilidad de generar multiplicidad de enlaces, o sea, formar un doble o un triple enlace. Entonces, fíjense que por un lado es la concatenación y por otro lado tenemos que enfocar la posibilidad de formar un doble o un triple enlace. Entonces, eso tienen que tenerlo presente y remarcar. Con respecto al análisis de otra de las propiedades del carbono, tenemos que analizar cuáles son los óxidos que se conocen del mismo. De ellos tenemos tres bien caracterizados. Por un lado el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que son los que más de alguna manera conocimiento tenemos, y también tenemos lo que se conoce como el subóxido de carbono, al cual nosotros de alguna manera no le vamos a dar demasiada trascendencia, sino vamos a abocar al monóxido y al dióxido. Con respecto al monóxido de carbono, tanto el monóxido como el dióxido de carbono son gases, y una particularidad que tenemos que tener en cuenta en el caso del monóxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Y también tiene un comportamiento de una base débil y tiene, al igual que el nitrógeno 2, una alta energía de enlace porque tiene presente un triple enlace, ¿sí? De alguna manera, cuando uno analiza la estructura, podemos identificar que tenemos electrones no enlazados del carbono que de alguna manera pueden donarse, ¿sí?, a aceptores de electrones. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos aquí analizando, donde tenemos, si se quiere decir, el borano, y en el caso del borano nosotros podemos ver que puede reaccionar el borano en un ácido de Lewis y de alguna manera el monóxido de carbono puede actuar como una base de Lewis y formar este compuesto de algún, digamos, y se forma este compuesto a partir de una reacción de tipo ácido-base de Lewis. Fíjense que acá esto es lo que estamos tratando de referenciar. En el carbono, si se quiere decir, tenemos de alguna manera donde podemos analizar este comportamiento o este enlace que se va a establecer con el boro. También tiene una particularidad muy interesante que muchas veces se utiliza el monóxido de carbono, es para la purificación de metales de transición, principalmente para la purificación del níquel, cuando nosotros tenemos si se quiere decir, algún mineral donde tengamos níquel y queremos purificarlo, se hace a partir de la formación de un complejo, el tetracarbonil níquel. Si ustedes se fijan, de alguna manera, esto posibilita la generación de una especie que después, por un tratamiento térmico, se libera el monóxido de carbono y queda el níquel purificado. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Bueno, en el caso del dióxido de carbono, si uno analiza y ve esta tendencia que tienen o esta particularidad que tienen los elementos cabeza de grupo de formar multiplicidad de enlace, nos damos con la condición de que el dióxido de carbono es el único dióxido del grupo 14 que es volátil. ¿Por qué? Porque de alguna manera se generan moléculas discretas, y estas moléculas discretas, si bien digamos, son moléculas discretas, que cuando uno analiza la polaridad de la molécula es apolar, y debido a su bajo peso o a la baja disponibilidad de electrones que tiene la molécula, las interacciones de dispersión de London son muy débiles, por lo cual uno lo encuentra el dióxido de carbono en condiciones ambientales en estado gaseoso. Fíjense que en el otro caso tenemos todas estas especies, de alguna manera, ¿sí?, pensando en el comportamiento con número de oxidación formal más 4, todos son sólidos, la mayoría son sólidos todos son sólidos no volátiles, y que generan estructuras cristalinas que, dependiendo de cuál sea el dióxido que vamos a estar considerando, las mismas son de complejidad diversa. El dióxido de carbono como tal es moderadamente soluble en agua, ¿sí? Entonces, si uno se fija, el dióxido de carbono, que está en estado gaseoso, en contacto con agua nos permite generar, si se quiere decir,
el ácido carbónico correspondiente. Pero es lógico pensar de alguna manera, debido a la baja solubilidad que presenta el mismo, que este equilibrio esté bien desplazado hacia la derecha. Es más, cuando uno hace un análisis en el laboratorio, si se quiere decir, apenas se forma el dióxido de el ácido carbónico, automáticamente esa molécula descompone, si se quiere decir, y forma el dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, la existencia del ácido carbónico como tal en una solución acuosa es relativamente baja. Por lo tanto, no uno puede decir que es ácido carbónico el que tenemos como habíamos aprendido en su momento, sino en realidad que el ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua. Y eso es lo que les dice de alguna manera, de esto determina, si se quiere decir, que si uno considera todas las especies del dióxido de carbono y de dióxido de carbono y ácido carbónico, fíjense que el 96%, perdón, más del 99,6% está bajo la forma de dióxido de carbono y lo remanente está bajo la forma de ácido carbónico como tal. Entonces, muchas veces cuando uno expresa o tiene el pK ácido asociado al ácido carbónico, en realidad uno tendría que ver, en vez de expresarlo en concentraciones de ácido carbónico, lo tendría que expresar en concentraciones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la mayoría del ácido carbónico se encuentra como tal. ¿Sí? Bien. Otra de las especies que es de interés del carbono son los halogenuros de carbono. Y en este caso, si ustedes se fijan, tenemos una situación que es bastante interesante dentro de los halogenuros de carbono. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia estos halogenuros de carbono, que se conocieron bajo la sigla la mayoría de SFC, que son clorofluorocarbono, se utilizaron porque tenían efectos o aplicaciones industriales que eran muy importantes. Pero con el paso del tiempo se encontró que estas propiedades hacían que muchos de ellos tuviesen estas propiedades que valían, por ejemplo, su uso en la refrigeración, principalmente, que en la actualidad hay algo, digamos, en la refrigeración, en la generación de aerosoles. Si ustedes se fijan, muchas veces estos tipos de gases muchas veces indica que son libres de CFC, y bueno, se demostró de alguna manera que estos CFC tenían implicancias muy marcadas y efectos nocivos, principalmente en la destrucción de la capa de ozono y también en lo que se conoce con exacerbar el calentamiento global. ¿Sí? Tenía una particularidad: estos compuestos, la mayoría son muy estables. Como son muy estables, una vez que son emitidos a la atmósfera, pueden viajar de la troposfera, pueden alcanzar la estratosfera, y en la estratosfera, debido a la radiación de alta intensidad que viene de los rayos del sol, se podían romperlo. Esto favorecía la ruptura de los enlaces cloro-carbono, ¿sí? ¿Y esto qué permitía? Bueno, liberar átomos de cloro. Estos átomos de cloro entraban en unos ciclos catalíticos que llevan de alguna manera a la destrucción de la capa de ozono, y eso es lo que determinó en algún momento la generación de un agujero que es muy famoso. Después de algunas revisiones y después que la ciencia determinó que justamente eran los CFC los que estaban involucrados en ese proceso, bueno, se llevó a distintos protocolos o acuerdos internacionales que implicaron la remoción de los mismos. Lo principal acuerdo que se llegó de alguna manera para aumentar su reactividad, porque debido a la inercia de estas moléculas podían pasar a alcanzar la estratosfera, bueno, fue agregarles dentro de su estructura un hidrógeno, y ese hidrógeno de alguna manera es fácilmente removible, o de alguna manera aumenta la reactividad de estas especies, y la mayoría de ellos se podían remover o sacarse, si se quiere decir, de circulación dentro de la troposfera, que es la capa inmediata a la superficie terrestre, y no alcanza la estratosfera, donde se encuentra justamente la mayor densidad de moléculas de ozono, y que, bueno, cumplen la función de justamente filtrar los rayos nocivos que vienen del sol. ¿Qué podemos llegar a decir de ellos? Fíjense que, si ustedes se fijan, la mayoría de ellos tienen una característica, perdón, ¿cómo los podemos obtener? Bueno, la principal vía de obtención es a partir, acá estamos presentando halogenuros de tipo donde tenemos un solo átomo de carbono, pero tenemos halogenuros que pueden llegar a tener dos átomos de carbono como tal,
¿sí? Y en este caso el proceso de obtención es a partir de la halogenación del metano, dependiendo de cuánto es lo que uno ponga de presión o cuánto es la fuente digamos, cuánto es lo que se proporciona del halógeno como tal. Esto permite de alguna manera la remoción o la sustitución de un hidrógeno por un halógeno, y dependiendo de cuándo sea esta proporción, si ustedes se fijan, cada vez va a ser más, digamos, cada vez vamos a tener más halógeno sustituido y, por ejemplo, vamos a llegar a la formación, qué sé yo, por ejemplo, del tetracloruro de carbono o el cloroformo, que es carbono, hidrógeno, cloro 3. Entonces, dependiendo de cuánto sea el aporte del halógeno, vamos a tener mayor número, digamos, la sustitución va a ser cada vez mayor. Tenemos también la posibilidad de que estas especies puedan hidrolizar, ¿sí? En el caso de esta hidrólisis, pues llevan a la generación de dióxido de carbono y el ácido correspondiente, pero tiene una particularidad, es que estas hidrólisis son relativamente lentas. ¿Por qué? Bueno, debido a la estabilidad justamente de los enlaces carbono-halógeno que presentamos en los halogenuros de carbono. Fíjense que cuando uno analiza la estructura de los halogenuros, cuando todos los hidrógenos han sido reemplazados, estas moléculas tienen características apolares, por lo tanto las fuerzas de dispersión prevalecientes, las fuerzas intermoleculares prevalecientes, son fuerzas de dispersión de London, y si ustedes analizan, estas fuerzas van a empezar a ser más importantes a medida que vayamos bajando en el grupo desde el flúor hasta el yodo, y eso hace, por ejemplo, de alguna manera, cuando uno analiza, es porque el punto de fusión va aumentando a medida que vamos al grupo, a medida que vamos bajando en el grupo, y lo mismo va pasando con la energía con la temperatura de ebullición. Algo que es bastante interesante de remarcar es que el yoduro, el tetrayoduro de carbono, si uno se fija, es una especie bastante inestable, no tiene tendencia de alguna manera a formarse, o su tendencia es muy baja, y eso se puede analizar cómo uno puede valorarlo a partir de los deltas de formación. Fíjense que tanto para los bromuros de carbono como para los tetrabromuros de carbono como para el tetrayoduro de carbono, fíjense que esos deltas de formación son positivos, son mayores a 0, lo que nos indica que la estabilidad de ese producto se genera, o sea, del halogenuro que se genera, es muy baja y tienen tendencia a descomponerse o volver directamente a los reactivos que le dieron origen, ¿sí? Que en este caso, bueno, como estamos hablando de formación, sería el carbono más el halógeno correspondiente. Fíjense que, haciendo un poco el análisis de los puntos de fusión, uno podría esperar o hacer una valoración de cuáles son los estados de agregación que esperaríamos a temperatura ambiente. Bueno, en el caso del tetrafluoruro de carbono es un gas, en el tetracloruro es un líquido, es más, uno lo comercializa, uno lo compra, y tanto el tetrabromuro como el tetrayoduro de carbono, los dos son sólidos. Remarquen esto, estos deltas G de formación de alguna manera nos dan cuenta de la inestabilidad de los halogenuros de carbono que tienen tanto el bromuro como el yoduro. Otra particularidad que tenemos que tener presente es que se pueden formar, en este caso, podemos tener halogenuros de carbono donde tengamos, por ejemplo, carbono 2, flúor 6, y en este caso hay una particularidad. El carbono va a estar unido al carbono, a diferencia de lo que podríamos llegar a pensar con algunos con algunos compuestos del grupo 13, donde en el grupo 13, de alguna manera, hay dimerización para la formación, o de alguna manera para tratar de compensar la deficiencia electrónica. En este caso no hay dimerización, sino que, en este caso no lleva a la generación, si se quiere decir, de un dímero como tal, con la tendencia a compensar deficiencia electrónica, porque en el caso del carbono, cuando se enlaza, siempre completa su capa, o sea, su capa de valencia está completa y no lo necesita de alguna manera. No necesita formar un dímero para lograrlo, ¿sí?
No, esto es solamente para que ustedes puedan hacer algún tipo de análisis. Tenemos la posibilidad de generar carburos. Dentro de estos carburos tenemos tres posibilidades, los que conocemos como carburos salinos, intersticiales y covalentes, y esto solamente es para que ustedes tengan una referencia a título informativo. Lo mismo pasa con compuestos de tipo cianuro, cianato y tiocianato, y todo lo que tiene que ver con aquellos carbonos donde tenemos un enlace de tipo carbono-azufre, donde el que se destaca principalmente es el disulfuro de carbono, que uno lo remarca y uno lo analiza porque su utilización es muy marcada como solvente de laboratorio y también como solvente industrial para la solubilización principalmente de compuestos apolares. Bien, entonces ahora sí vamos a adentrarnos a hacer un análisis de lo que sucede con el silicio. Lo que remarcamos, lo que les comentaba en la clase anterior, es que después del oxígeno sigue el silicio en abundancia, en masa, en la naturaleza. ¿Sí? Si nosotros logramos tener silicio, nosotros en la naturaleza el silicio no lo encontramos como tal, pero si de alguna manera pudiésemos encontrarlo, se obtiene desde el laboratorio, uno puede ver que tiene un lustre metálico plateado. Eso le da algunas características de metaloide, pensándolo en esa característica física, pero principalmente es un metaloide, ¿sí? Y lo que tenemos que remarcar es que el silicio como tal presenta una red cristalina igual que la que presenta el diamante y tiene un comportamiento inerte. El silicio metálico se utiliza, o su principalmente utilización, es en el campo de la electrónica como semiconductor. ¿Sí? Tiene algunas particularidades, es que a altas temperaturas va a reaccionar con halógenos, ¿sí? También va a reaccionar con oxígeno, formando el sílice, el dióxido de silicio, y también tiene la posibilidad de reaccionar con nitrógeno. Hay algo que sí tenemos que tener en cuenta también, es que el silicio puede reaccionar con bases fuertes, y de alguna manera llega a la formación de silicatos. Fíjense que en este proceso es un proceso de tipo óxido de reducción, donde el silicio se va a estar oxidando y lleva a la generación de hidrógeno, por lo tanto, a la reducción del hidrógeno involucrado en este proceso. Pero de nuevo, remarquen esto, la importancia de que ustedes pueden valorizar que en esta reacción se genera uno de los enlaces que es relevante para la química del silicio, que es la generación de un enlace covalente silicio-oxígeno. Generalmente cuando tengamos la presencia de una especie que aporte oxígenos, el silicio va a tratar de generar un producto que lleve a la formación justamente de ese enlace silicio-oxígeno. ¿Sí? Algo que tenemos que tener presente es que dentro del silicio, algo que es de relevancia es la sílice, que es el dióxido de silicio. Fíjense en que cuando uno analiza, no hay ninguna especie que aporte absorciones, si se quiere decir, en el UV, perdón, en el visible, por lo tanto nosotros lo vamos a ver lo que es un sólido transparente, ¿sí? Al UV, por eso se lo utiliza muchísimo en la generación de celdas de cuarzo, porque no tiene absorciones ni en el infrarrojo, perdón, no tiene absorciones ni en el infrarrojo, ni en el visible, ni tampoco tiene absorciones en el UV, por lo tanto se utiliza mucho para generar celdas de cuarzo, ¿sí? O celdas aquellas donde tengamos que hacer mediciones, donde nos importa tener un recipiente que no absorba en el UV. Este dióxido de silicio tiene una característica, es que este sólido, de alguna manera, tiene una estructura de tipo diamante, como si fuese el silicio elemental, es aislante y de alguna manera es muy estable desde el punto de vista, es estable desde su reactividad. Pero fíjense que hay una particularidad, es que es estable mientras no lo hagamos reaccionar ni con fluoruro de hidrógeno, ni con flúor, ni con soluciones alcalinas. ¿Por qué? ¿Por qué con soluciones alcalinas? Bueno, porque de alguna manera puede llevar a la solubilización de las mismas como tal. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, ya habíamos comentado en su momento de que cuando uno quiere almacenar una base fuerte, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio, de potasio, o también podríamos una solución de hidróxido
de bario, no lo haríamos en una botella de vidrio porque su constitución principalmente es con la estructura de silicio-oxígeno, del enlace silicio-oxígeno, por lo tanto tendríamos que utilizar otro tipo de enlace como tal. Pero ¿por qué de alguna manera la sílice o el cuarzo, que también es constituyente principalmente de los vidrios y que lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver un poco con el esmerilado, si se quiere decir, del vidrio, cuando hacemos eso, digamos, cuando también uno quiere hacer el esmerilado del vidrio o cuando uno quiere darle algún toque artesanal, si se quiere decir, a un vidrio. Fíjense que ¿por qué como fuente principal de esos procesos se utiliza, por ejemplo, cloruro de hidrógeno y no se hace con cloruro de hidrógeno? Bueno, fíjense particularmente lo siguiente. La reacción de el dióxido de silicio con el fluoruro de hidrógeno, fíjense que está muy favorecido desde el punto de vista está muy favorecido del punto de vista entálpico y no así la reacción del cloruro de hidrógeno con el dióxido de silicio, donde fíjense que un proceso es exotérmico y otro proceso es endotérmico. ¿Y eso a qué se debe principalmente? Bueno, por la energética o lo favorable que es el enlace silicio-flúor con respecto al enlace silicio-cloro. Obviamente que principalmente esto se debe a la longitud de enlace. Acá tenemos un átomo que es mucho más pequeño, menos voluminoso, por lo tanto, de alguna manera esa distancia va a ser más favorable, va a ser menor y por lo tanto la energía de enlace va a ser mayor. Y eso hace, si ustedes se fijan, que el dióxido de silicio puede reaccionar con el fluoruro de hidrógeno y eso es lo que se vale que muchas veces, ahora no tanto, pero anteriormente, para lo que les comentaba, para el tratado de vidrios, para el grabado de vidrios, se usa ácido fluorhídrico, una solución de ácido fluorhídrico con respecto a otros ácidos minerales. Una particularidad que tienen, que también tiene el silicio, pero que se diferencia totalmente de carbono, es que puede formar algunos silanos. Es decir, algunas estructuras de silicio e hidrógeno, pero fíjense que siempre van a tener esta estructura. Silicio N, hidrógeno 2, 2 por N más 2. ¿Esto qué significa? Que es una cadena de silicio totalmente saturadas de hidrógeno. Por lo tanto, ¿eso qué nos indica? Que en el caso de estas estructuras, de estos silanos, no vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con doble enlace, que eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos reflexionado a qué se debe. Bueno, porque de alguna manera para que se forme el doble enlace, la aproximación de un silicio con otro silicio tiene que ser tal que permita un eficiente solapado lateral. Y eso no se da cuando nosotros tenemos átomos voluminosos, como es el caso del silicio. Y tampoco tienen mucha tendencia a concatenar, porque si uno se fija de alguna manera, en el caso de los silanos solamente llegamos de 1 a 10 átomos de silicio. Esta tendencia de alguna manera a concatenar también la podemos ver en el germanio, pero solamente en los germanos llegamos hasta 9, y en el caso de los estananos solamente se encuentra, si se quiere decir, o uno puede ver que puede generar un enlace estaño-estaño y ahí de alguna manera cortamos el hidruro de estaño que uno podría analizar. Entonces, ¿qué debemos remarcar de acá? Que el silicio no tiene tendencia a concatenar. En realidad, que el silicio cuando forma silano, o sea, enlace silicio-hidrógeno, no tiene tendencia de alguna manera a tener una estructura como hidrocarbonada, como presenta el carbono, solamente que esto permitiría hasta 10 átomos de silicio y no va a presentar insaturación. ¿Qué hablamos con insaturaciones? Que no va a poder presentar dobles o triples enlaces, que es lo que ya hemos discutido, la razón de por qué se debe eso. Si ustedes se fijan, cuando uno también puede analizar y hace una comparación entre lo que serían estructuras saturadas de hidrógeno, en el caso del carbono, y estructuras saturadas de hidrógeno, en el caso del silicio, remarquen, esto sería la familia de los alcanos para el carbono, estos son los silanos. Los alcanos son los que no presentan insaturación, porque cuando tenemos hidrocarburos que tienen insaturación, generalmente nos referimos a alquenos o alquinos. En este caso estamos haciendo referencia a alcanos. Y fíjense que la estructura
cuando no tenemos saturación, es lo que le decía. Por cada átomo de carbono que vamos a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar con esta cantidad de átomos de hidrógeno. Por eso, en el caso del metano, que es carbono, hidrógeno 4, acá como tenemos un átomo de carbono, 2 por 1 es 2, bueno, más 2, 4. Entonces, carbono, hidrógeno 4. Si tuviésemos 2, que es el eteno, que es el etano, sería carbono 2, sería 4 más 2 son 6, y eso es la estructura que nosotros encontramos. Carbono 2, hidrógeno 6 corresponde al etano. Bueno, el mismo análisis vamos a hacer en el caso de los silanos. Recuerden ustedes que ahora, en este caso, tanto silanos como alcanos son moléculas apolares, y la fuerza de dispersión, digamos, la fuerza intermolecular son fuerza de dispersión de London. Entonces, en el silano, como el silicio es más grande, las fuerzas de dispersión de London, en este caso, son más importantes, y eso hace, si ustedes se fijan, que los puntos de ebullición sean mayores para los silanos que con respecto a los alcanos. Pero de nuevo, remarque, fíjese que no son puntos de ebullición altísimos, porque estos están en Kelvin, ¿sí? 298 sería temperatura ambiente, entonces nos encontraríamos más o menos en esta situación, para que ustedes puedan ver que los puntos de ebullición tampoco son muy marcados en un caso con respecto al otro. Bien. Los silanos tienen una particularidad, que en presencia generalmente de fuentes de cloro, ¿sí?, tienen la posibilidad, si se quiere, de reaccionar y formar lo que se conocen como clorosilanos. Estos clorosilanos, dependiendo de la cantidad que uno provea, podemos reemplazar un hidrógeno, podemos reemplazar varios hidrógenos, ¿sí? Entonces ahora tenemos la particularidad de que estos clorosilanos pueden hidrolizar, o sea que pueden reaccionar con moléculas de agua, y nos llevan a la generación de estructuras mucho más complejas. Eso es lo que se conoce como siliconas. En el caso de las siliconas, fíjense en que ahora estas estructuras no tienen oxígeno, pero ahora la hidrólisis de las mismas con oxígeno nos lleva a generar que los silicios ahora empiezan a unirse entre ellos a partir de un puente con oxígeno. Esto es lo que es la estructura típica de las siliconas, que si esto fuesen 4 oxígenos, fíjense que en algunos casos son 4 oxígenos, en este caso no, pero si fuesen 4 oxígenos y no tuviésemos estos grupos alquilos, serían silicatos, ¿tá? Pero en este caso, como tenemos grupos alquilos involucrados, o sea, grupos del punto de vista de la química orgánica, esto nos lleva a la generación de productos que tienen un carácter orgánico, que son justamente las siliconas. Las siliconas, ¿cuáles son las características principales que tienen? Bueno, que son repelentes al calor, son muy resistentes a la temperatura, también tienen características de agentes térmicos y son inertes. Debido a todas estas estructuras, las siliconas se utilizan muchas veces como material de pegamento, como material de llenado, y muchas veces en este material de llenado puede ser material de relleno, tanto desde el punto de vista de la industria como también del punto de vista corporal. En el caso de los halogenuros de silicio, que era lo que habíamos visto que se podían generar en estas reacciones cuando hacemos reaccionar el silano con una fuente de un halógeno, ¿sí?, tienen mucha tendencia a hidrolizar, a diferencia también de los halogenuros de carbono. Y bueno, esta tendencia a hidrolizar principalmente se debe ¿a qué? A que voy a tener un oxígeno involucrado, que nos va a llevar a la generación de un enlace silicio-oxígeno, que eso es muy favorable, pero también a la posibilidad de que estos silicios, digamos, ahora el silicio, al pertenecer al periodo 3, tiene disponibilidad de orbitales D. Entonces, al tener tiene disponibilidad de orbitales D, ahora cuando el agua empiece a regenerar el ataque, si se quiere decir, al silicio, en este caso fíjense que el silicio tendría una densidad de carga positiva, en el caso del agua tendría una densidad de carga negativa, entonces se genera este ataque, si se quiere decir, pensando en una reactividad de ácido de base de Lewis. Fíjense en que ahora el silicio no solamente va a establecer un enlace silicio-oxígeno, que es muy favorable, sino que también lo puede realizar. ¿Por qué? Porque de alguna manera se genera un intermediario de reacción, que está pentacoordinado. ¿Por qué se puede generar este intermediario
Pentacoordinado, bueno, porque justamente ahora el silicio puede cambiar su hibridación y de alguna manera, al cambiar su hibridación, puede establecer esta interacción. ¿Sí? Una vez que se da esta situación, fíjense que ahora se establece el enlace oxígeno-silicio y bueno, de alguna manera lleva a la pérdida de cloruro de hidrógeno. Pero lo más importante es que tienen que remarcar o analizar que la formación de este intermediario pentacoordinado es lo que favorece, si se quiere decir, la reactividad del silicio cuando uno lo quiere comparar de alguna manera con la reactividad de los halogénuros de carbono, que no tienen la posibilidad, si se quiere decir, de generar este intermediario de reacción pentacoordinada. Como lo hemos referenciado, la química del silicio está totalmente relacionada a su enlace con el oxígeno y eso de alguna manera es lo que nos permite llevar a la generación desde el punto de vista inorgánico o de estructuras de interés desde el punto de vista inorgánico que son los silicatos. Si ustedes se fijan, en el caso de los silicatos, nosotros tenemos el silicio que tiene una hibridación de tipo sp3 y eso es lo que determina la generación de un hexágono, de un tetraedro regular. En este tetraedro regular, esta es la representación que ustedes tendrían del tetraedro regular y lo que tendrían que fijarse es que ahí en esa arista, aquí y en esta, nosotros vamos a tener los 4 oxígenos y en el medio del tetraedro regular se disposiciona el silicio. Después nosotros tenemos la posibilidad, de alguna manera, de condensar estos silicatos y en esta condensación de silicatos, fíjense que ahora lo vamos a hacer a partir de un puente de oxígeno. Fíjense, en esta condensación, en este caso, nosotros tenemos 2 silicios que están en la parte central del tetraedro y después tenemos todos los demás, en los otros vértices están unidos por oxígeno. Esto de alguna manera depende de cómo sea ahora la estructuración de estos tetraedros, nosotros tenemos la posibilidad de establecer distintos tipos de estructuras. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, dependiendo de esta variedad estructural, nosotros vamos a tener distintas propiedades mecánicas de los minerales que contienen los silicatos y dentro de los minerales, dependiendo de esta estructura, nosotros podemos identificar lo que se conocen como asbestos, mica, el talco, también el caoelín, granates, olivinas, berilo, que es la esmeralda, y también zeolitas. Y dependiendo, fíjense, de cómo es esta estructuración o cómo se da, pasamos de situaciones, de alguna manera, un talco que no tiene, si se quiere decir, no tiene una dureza muy marcada, o un caolín que no tiene una dureza tan marcada, pero sí un granate donde la dureza empiezan a cambiar. ¿Estamos? Bueno, acá algunos comentarios con respecto al germanio. Sí, lo que tenemos que tratar de identificar es que sus propiedades químicas son muy similares al del silicio, por lo tanto tiene un comportamiento de metaloide y su uso actual está muy asociado a la industria de la electrónica. Y con respecto, a medida que vamos bajando en el grupo, nos vamos a encontrar con 2 elementos que tienen comportamiento metálico un poco más definido. Y dentro de ellos tenemos el estaño y el plomo. Entonces, si ustedes recuerdan, el estaño, dependiendo de... tiene 2 formas alotrópicas, dependiendo de cuál sea la temperatura a la cual nos vamos a encontrar, nos encontramos con un comportamiento metaloide, y si empezamos a hacer cambio de temperatura, vamos a encontrar con un comportamiento metálico. ¿Sí? Si ustedes hacen el análisis un poco más exhaustivo, si se quiere decir, uno que podríamos analizar o que podríamos tener de referencia, que a medida que vamos bajando en el grupo, el número de oxidación más 2 se hace cada vez más importante por una cuestión de efecto de par inerte. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos algunos comportamientos un poco más marcados. En este caso, todos los óxidos, tanto de estaño como de plomo, con su número de oxidación más 2 y más 4, presentan un comportamiento fotérico, pero el que presenta comportamiento fotérico por excelencia es el dióxido de estaño, y estos tienen un comportamiento más marcado desde el punto de vista comportamiento básico. Pero también, principalmente el óxido de plomo, sí, puede solubilizarse, y del estaño también, perdón, puede solubilizarse en presencia de un ácido o de una base. Con respecto al dióxido de
de plomo, donde el número de oxidación formal va a ser +4. Fíjense que en este caso tiene una particularidad muy importante, es que cuando se obtiene, se convierte en un poderoso agente oxidante. ¿Por qué? Porque ese número de oxidación +4 no es el más estable como tal, por lo tanto tiene mucha tendencia, si se quiere decir, a reducirse de +4 a +2, y eso lo hace de alguna manera a que tenga un marcado comportamiento como agente oxidante. Bien. En el caso del estaño, si ustedes se fijan, y en el caso también del el plomo, son dos especies que tienen tendencia a hidrolizar, y en este caso, si ustedes se fijan, en este proceso de hidrólisis se lleva a la liberación de protones, por lo tanto sus soluciones de alguna manera evidentemente van a ser ácidas, y fíjese que tiene una constante ácida no despreciable de 3 × 10⁻⁴, que es mayor que la del ácido acético. Por lo tanto, de alguna manera, es un ácido débil, sí, pero tiene una moderada fuerza si uno lo compara, por ejemplo, con un ácido clásico como el ácido acético. Lo mismo pasa con el plomo. Ahí hay otros comentarios, perdón, que es para que ustedes lo puedan un poco analizar. Yo hago referencia principalmente a aquellos que son de relevancia con respecto al comportamiento de estas especies. Y en el caso del plomo, fíjense que también tiene tendencia a hidrolizar, pero si uno lo compara en un caso con respecto al otro, el plomo tiene mucho menos tendencia a hidrolizar que con respecto al esta. ¿Sí? Algo que uno tendría que tener presente es que el plomo, cuando uno va alcalinizando sus soluciones, tiene un comportamiento bastante parecido al aluminio. ¿Por qué? Porque de plomo +2 podemos precipitarlo como hidróxido plumboso, y ese hidróxido plumboso se puede solubilizar por la formación de un complejo que es el ion plumbato. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera nos da idea de que el hidróxido plumboso va a tener un comportamiento anfotérico. ¿Sí? Una particularidad es que la mayoría de los halogenuros de plomo, la mayoría, para decir todos, son insolubles, ¿sí? Pero tiene una particularidad, es que se pueden solubilizar cuando tenemos un exceso del halogenuro correspondiente. Algo que es bastante interesante también de remarcar es que la mayoría de las sales, si quieren lo podemos poner de esta manera, la mayoría de las sales donde está involucrado el plomo +2 como catión son insolubles, ya sea desde los halogenuros, como les comentaba recién, pero también desde los sulfatos, los carbonatos, los cromatos y los sulfuros. Bien, algo que es bastante interesante de remarcar y que uno tiene que tratar de reflexionar con respecto a ello, es que el plomo, varios compuestos del plomo se utilizan principalmente, lo que les había comentado en algún momento, se utilizan en las baterías, ¿sí? Y eso hace muchas veces que la mala disposición de los residuos que se generen, que contienen plomo, hacen de que el mismo pueda alcanzar la naturaleza, y el plomo el plomo +2 tiene de alguna manera efectos nocivos muy marcados, no solamente para el medio ambiente, sino también para la salud. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es un metal que continuamente requiere revisiones desde el punto de vista del control ambiental, como también desde el control normativo del mismo. Bien. Entonces, esto con respecto al grupo 14, toda la información, ustedes se van a dar cuenta que es extensa la información que hay de cada uno de los elementos. Yo siempre lo que trato es de remarcarle los conceptos que son más importantes, y cuando ustedes hagan el ejercicio de estudio, traten de guiarse de lo que esté indicado en la diapositiva. ¿Para qué? Para que puedan concentrar su estudio en las propiedades que nosotros consideramos, en aquellas propiedades, aquellos conceptos que nosotros consideramos más relevantes. Bueno, ahora vamos a avanzar con respecto al grupo 15. Dentro del grupo 15 nos vamos a encontrar con un grupo que es bastante interesante por
de alguna manera las distintas aplicaciones que los podemos encontrar desde el punto de vista industrial y que son de relevancia de alguna manera. Entonces, en este grupo nos vamos a encontrar con el nitrógeno, nos vamos a encontrar con el fósforo, con el arsénico, con el antimonio y con el bismuto. Dentro del análisis que vamos a hacer del grupo 15, bueno, la presentación clásica de aquellas propiedades. Lo que ustedes tienen que tener presente en este caso es cómo va a ser la estructura que presenta, digamos, cómo es la configuración electrónica que presenta cada uno de ellos, porque la mayoría de los casos se caracterizan por tener un nivel P semicompleto, ¿sí? Y eso le da particularidades o le da una estabilidad a ese subnivel que es bastante interesante de analizar, sobre todo con algunas propiedades si lo analizamos con el grupo anterior o con el grupo posterior con respecto al grupo 15. Tenemos que tener en cuenta algunas particularidades, es que es un grupo de elementos clásicamente de no metales, ¿sí? Presentan varias irregularidades, principalmente de tipo estructurales, ¿sí? Y si ustedes se fijan, cuando hablamos del grupo de elementos no metálicos, es porque tenemos tanto el fósforo como el nitrógeno como no metales por excelencia, pero también tenemos que incluir que tenemos el arsénico y el antimonio como un comportamiento metaloide. O sea que los estamos sumando a ellos y solamente el bismuto lo podríamos considerar como metal. Entonces, de todos, si se quiere decir, la mayoría tienen características o no metálicas netamente, o también algunas que debido a su comportamiento no metálico. Los números de oxidación por excelencia de este grupo son el -3, el +3 y el +5, ¿sí? Principalmente en estos números de oxidación, nosotros nos vamos a estar basando, si se quiere decir, en el análisis de algunas de las propiedades. Generalmente en los óxidos es el +3 y el +5, ¿sí? Y si uno piensa en estas características, el nitrógeno, si uno piensa en estos óxidos con estos números de oxidación, en el caso del nitrógeno y el fósforo van a ser óxidos ácidos, como nosotros ya los conocemos. En el caso del antimonio y el arsénico tienen características menos ácidas, pero en el caso del bismuto, el óxido de bismuto, como tiene comportamiento metálico, obviamente que el número de oxidación +5 no va a estar presente, sino que va a ser directamente el +3, y ese va a tener un comportamiento básico, que es más o menos lo que ustedes ya tienen referencia, o lo que ya se conoce. ¿Cuál es la principal forma de obtención del nitrógeno? Bueno, el nitrógeno hay distintas formas de obtenerlo dependiendo de la aplicación que uno quiera tener, si se quiere decir, con respecto a él. La obtención desde el punto de vista en el laboratorio, una de las más importantes es a partir de la descomposición térmica del nitrito de amonio, donde si ustedes se fijan, se genera por calentamiento el nitrógeno y se libera agua en ese proceso, ¿sí? También vapor de agua. Si lo queremos hacer de forma industrial, de alguna manera, si lo queremos obtener de forma masiva, lo que se hace es la destilación fraccionada del aire, y a partir de esta destilación fraccionaria, muchas veces lo que se hace es obtener en un mismo proceso nitrógeno y también se puede obtener oxígeno. Pero si nosotros quisiéramos obtener un nitrógeno que no tenga de alguna manera, porque en la destilación, cuando hacemos nosotros la destilación fraccionada de aire, siempre algo de oxígeno o de algún otro componente del aire puede quedar como impureza, pero si uno necesita de alguna manera nitrógeno de calidad, de una pureza extremadamente alta, un 99,999, lo que uno puede hacer es a partir de la descomposición del ácido de sodio, ¿sí? Generalmente se dice que es nitrógeno para espectroscopía, ¿por qué? Si es un proceso donde uno quiere ver la interacción de alguna manera de la interacción de la luz, de distintas longitudes de onda, de alguna manera, y no quiere tener ninguna otra interferencia, necesitamos un nitrógeno de alta pureza para realizar esas mediciones. Entonces, para ello se utiliza la descomposición de nuevo térmica, pero en este caso del ácido de sodio.
En el caso de esta descomposición térmica nos lleva a la generación de nitrógeno como tal y también sodio, pero lo más importante acá a remarcar es que este nitrógeno es de alta pureza, porque no hay otro tipo de contaminante o otra impureza que esté en el medio, lo que nos puede asegurar justamente que el nitrógeno se va a encontrar en esas condiciones de pureza como tal. Bien. ¿Qué sucede si ahora nosotros empezamos a pensar en cómo es la obtención industrial de los otros? Por ejemplo, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Bueno, fíjense que en todos los casos, de alguna manera, lo que nosotros vamos a estar utilizando o la estrategia es la utilización. Fíjense, en la mayoría de los casos, lo primero que nosotros vamos a estar tratando de hacer es generar o tener de antemano una especie oxigenada, ¿sí? Una especie oxigenada del elemento que nosotros queremos obtener y vamos a estar haciéndolo en presencia de carbono. ¿Por qué? Porque es un proceso de tipo redox. En este proceso redox lo que vamos a tratar nosotros de hacer es al carbono oxidarlo y a la especie que tiene un número de oxidación positivo, que es una especie que tiene, que está, si se quiere decir, un número de oxidación, perdón, una especie que está oxidada y que vamos a intentar reducirla para encontrarla en estado elemental. Bueno, y eso es justamente medianamente la estrategia. Para el caso del fósforo podemos partir directamente del fósforo, ¿sí? Entonces, perdón, en este caso podemos partir del fosfato. Si vamos a utilizar, lo vamos a hacer en presencia de sílice. ¿Por qué? Porque todo esto de alguna manera nos va a llevar a la siguiente, nos va a favorecer, si se quiere decir, la reacción en presencia de calor. Fíjense que el carbono lo que vamos a estar haciendo en el caso del carbono es oxidándolo, perdón, sí, lo vamos a estar oxidando, bien digo, y en el caso del fosfato lo vamos a estar reduciendo fósforo 4. Entonces, esta es una forma de obtener. En el otro proceso, fíjense, si nosotros queremos obtener arsénico, el arsénico, la forma más fácil de obtener la naturaleza es a partir del sulfuro de arsénico. En este caso necesitamos una especie oxidada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es oxidarlo, ¿sí? Y una vez que tenemos la especie de arsénico oxidada en presencia de carbono, el carbono se va a reducir, perdón, se va a oxidar y de esa manera vamos a estar obteniendo el arsénico elemental. El mismo proceso se hace, si se quiere decir, con el antimonio y lo mismo estaríamos obteniendo con el bismuto, ¿sí? Pasa que el bismuto ya lo tenemos de forma natural a partir de la forma de óxido, ¿sí? Entonces, remarquen esto. La estrategia, principalmente desde el punto de vista industrial, es tener tener el elemento oxidado o un compuesto oxidado, ¿sí? Donde el número de oxidación, digamos, que esté oxidado y que tenga un número de oxidación que de alguna manera tengamos que reducirlo, llevarlo a la reducción, debido a que a partir de la oxidación de carbono a alta temperatura, ¿sí? Bien, vamos a analizar algunas particularidades del nitrógeno. El nitrógeno, su forma elemental, es nitrógeno 2 y tiene una particularidad muy interesante. Si ustedes se recuerdan, presenta un triple enlace, perdón, es muy inerte y debido a ese triple enlace es una molécula discreta. Esa inercia química se debe justamente a que la energía de enlace es muy marcada, son casi 1000 kilojoules por mol, así que es muchísima la energía que nosotros tendríamos que entregarle para poder romper ese triple enlace y por eso la inercia química. ¿Eso qué me está indicando de alguna manera? ¿Sí? Que todos los óxidos que se vayan a formar, o todas las energías libres de formación de los óxidos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque para formar los óxidos de nitrógeno nosotros tenemos que hacer reacciones nitrógeno y oxígeno. Tanto nitrógeno como oxígeno son especies muy estables. Por lo tanto, si son especies muy estables, no van a tener tendencia, debido a su inercia, a reaccionar y formar el óxido. Y eso hace justamente que los delta G de formación de los óxidos de nitrógeno sean positivos. Y obviamente que las cinéticas de los mismos van a ser muy lentas. Pensando ahora en cuáles son los compuestos de relevancia para mostrarles del nitrógeno, podemos partir con uno que es la hidracina. Fíjense que en el caso de la hidracina nosotros tenemos un enlace nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? Y de alguna manera los otros enlaces se componen de hidrógeno. ¿Está? De alguna manera, si se quiere decir, es como un amoníaco donde a uno de los hidrógenos los reemplazamos por nitrógeno, hidrógeno 2, ¿sí?
De alguna manera, cuando uno va a analizar sus propiedades físicas, uno tiene que tener presente de alguna manera que es un líquido incoloro, que es irritable, tiene un olor irritante muy marcado al amoníaco, pero algo que uno tiene que tener presente es lo principal, que para qué se valió en su momento el uso de la hidracina. Y bueno, cuando uno logra cuando uno logra metilar a la hidracina, uno puede obtener compuestos que tienen alto valor energético de alguna manera en su proceso de combustión, por lo tanto se los utiliza como combustibles. La obtención generalmente de la hidracina, no es para que ustedes lo sepan, pero es para que ustedes lo puedan analizar. Fíjense que es la reacción del amoníaco en presencia de hipoclorito en exceso, y eso justamente es lo que nos va a llevar a la formación de este compuesto. Pero algo que es bastante interesante de remarcar es que también tiene un proceso asociado desde el punto de vista ácido-base, ¿sí? Y fíjense que la constante básica que tienen acá es de 10 a la menos 7. Por lo tanto, uno podría decir que esto es una base de Bronter-Lewry menos o más débil, si se quiere decir, con respecto al amoníaco, donde el amoníaco la constante es del orden de 10 a la menos 5. Algo que tendríamos que remarcar acá, que como es un equilibrio, esto es una flecha de ida y de vuelta. Con respecto al amoníaco, ¿qué podemos llegar a decir? A diferencia de la hidracina, generalmente uno lo puede encontrar en estado gaseoso, tiene tendencias a condensar a un líquido y presenta un alto punto de ebullición comparado a lo que uno podría esperar, y eso se debe justamente a la presencia de puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros podemos llegar a tener? Bueno, que disuelve sales, lo disuelve en menor proporción que el agua, obviamente, y genera soluciones conductoras. Pero ya lo que vimos anteriormente es que también puede generar soluciones metalizadas. ¿Por qué? Porque en la generación o en la reactividad o la reacción con metales alcalinos, ustedes se recuerdan, se lograba la solvatación de los electrones que liberaba el metal como tal, lo vimos en el caso del sodio, y eso es lo que generaba de alguna manera la presencia de un color azul profundo, y que de alguna manera, si ustedes se recuerdan, cuando eso se empezaba a sufrir un proceso de concentración, bueno, justamente eso llevaba a la generación de soluciones que tenían propiedades conductores muy marcadas. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de obtención del amoníaco? Que esto es bastante interesante, es a partir del proceso de Haber. Es un proceso que se utiliza actualmente para la generación de amoníaco y que consiste en la reacción de nitrógeno con hidrógeno, ¿sí? Y que de alguna manera esta reacción, bajo determinadas condiciones, sobre todo si pensamos en condiciones ambientales, no se estaría muy favorecida. Entonces, ¿cómo logramos para que este proceso de Haber, desde el punto de vista termodinámico, opere en condiciones industriales que sean favorables? O sea, que el rendimiento de esta reacción sea marcado. Entonces, para ello lo que hacemos es jugar, si se fijan, si se quiere decir, de alguna manera con lo que conocemos de esta reacción. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que esta reacción tiene un delta H negativo, por lo tanto es una reacción exotérmica. Entonces, en una reacción exotérmica, para que de alguna manera se favorezca la misma, uno lo que tiene que hacer es bajar la temperatura. Porque ustedes recuerden que nosotros cuando tenemos una reacción exotérmica, uno puede visualizar al calor como un producto. Si nosotros empezamos a bajar la temperatura, si se quiere decir, de alguna manera es como si estuviésemos consumiendo el producto, y estamos favoreciendo, si se quiere decir, la reacción desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, fíjense cómo hacemos para, de alguna manera, favorecer, y eso nos llevaría, si se quiere decir, cuando bajamos la temperatura, que esta reacción se desplace hacia la derecha, y eso favorecería la obtención del amoníaco. Entonces, si ustedes se fijan, una de las estrategias de la misma es trabajar a baja temperatura. Bueno, en este caso, una reacción, fíjense en la temperatura que estamos manejando, obviamente que uno puede hacer el cálculo de cuando una reacción deja de ser espontánea
uno puede hacer el cálculo de cuál es la temperatura de corte entre la espontaneidad y no la espontaneidad, haciendo un análisis en el equilibrio. Entonces uno puede llegar a considerar o uno puede visualizar a partir de ese cálculo que trabajar a 500 grados para el sistema es una temperatura relativamente baja, lo que está favoreciendo también la síntesis del amoníaco. Pero también, si ustedes se fijan, ustedes recuerden que había una premisa que cuando uno aumentaba la temperatura, perdón, la presión, el sistema se desplazaba hacia donde teníamos menor número de moles gaseosos. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, acá tenemos 4 moles gaseosos y acá tenemos 2. Entonces, trabajar a altas presiones haría que esta reacción a su vez también se desplazaría hacia donde tenemos, hacia, digamos, si se quiere decir, hacia productos, lo cual nos conlleva lo cual conlleva la generación del amoníaco. También sí, eso es el punto de vista termodinámico, y si uno quiere favorecer, si se quiere decir, la reactividad de la misma, o mejor dicho, si uno quisiese favorecer la cinética de la misma, la idea es utilizar un catalizador metálico, que es lo que vimos la vez pasada, cuando analizamos un poco la disociación la disociación hemolítica del hidrógeno, lo cual favorecía justamente la reactividad donde estaba involucrado como tal. ¿Sí? En el caso del amoníaco, también el amoníaco está involucrado, la combustión del mismo, de alguna manera, nos lleva a la generación, si ustedes se fijan, de especies perdón, la oxidación del amoníaco nos lleva a la generación de óxido de nitrógeno, y estos óxidos de nitrógeno de alguna manera son los que están involucrados en el proceso de Ostwald que lleva a la generación del ácido nítrico. Algo que tenemos que tener presente es que el amoníaco puro también tiene procesos de autoionización, pero si uno los compara con el agua son mucho más despreciables, ya que la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Y si algo que tenemos que tener presente es que el amoníaco es una base de Brother-Lowry débil y que tiene una constante asociada de 10 a la menos 5. Pero es una base de Brother-Lowry que tiene mayor fortaleza que la hidracina, que ustedes recuerden tenía una constante básica del orden de 10 a la menos 7. Bien, dentro de lo que les comentaba recién, algo que es bastante interesante, algo que no les comenté recién y que es importante remarcar, es que en estos casos el número de oxidación que te presenta, el número de oxidación formal del nitrógeno es de -3 en todos estos casos, tanto en la hidracina como en el amoníaco. Ahora vamos a empezar cuando los números de oxidación formales del nitrógeno son positivos. Cuando el nitrógeno forma oxígenos principalmente, esto remárquenlo, cuando el nitrógeno forma sus óxidos, están bien caracterizados todos los números de oxidación posibles, desde el +1 hasta el +5. Obviamente que los de relevancia van a ser el +3, el +5, porque eso nos van a conducir a los oxoácidos conocidos del nitrógeno, que son el ácido nítrico y el ácido nitroso, pero no significa que los otros no se conozcan. Si uno analiza las fórmulas de cada uno de ellos, si ustedes se fijan, esto es solamente para título informativo, todos, ¿sí? Todos, hasta el dióxido de nitrógeno, fíjense que a temperatura ambiente, a 25 grados, todos están en estado gaseoso, ¿sí? Presentan distintos tipos de colores. En los dos primeros casos son incolores, después pasa por un color rojizo, después pasa por un color naranja. En el caso del tetróxido de dinitrógeno, que fíjense que en el caso del tetróxido de dinitrógeno es una dimerización del dióxido de nitrógeno, pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, que generalmente tiene colores amarillentos, y en el caso del pentóxido de dinitrógeno tenemos un sólido que es volátil, pero cuando uno analiza la estructura, en realidad uno puede identificar, si se quiere decir, estructuralmente podemos hacer la analogía, no podemos hacer la analogía, sino que estructuralmente podemos identificar un catión y un anión, ¿sí? En el caso del anión está identificado por el anión nitrato, y en el caso del catión es lo que se conoce como nitronio. Entonces, esta estructura, esta fórmula de alguna manera uno lo puede pensar como una sal.
el nitrato de nitrógeno, ¿sí? Algo que les había comentado anteriormente, todas las entalpías de formación y lo que corresponde con los delta G de formación de estos óxidos van a ser todos positivos, lógicamente, porque los elementos del cual estamos partiendo para la formación de los mismos, que es nitrógeno y oxígeno, son muy estables, por lo tanto no están favorecidas la formación de estos óxidos como tal, ¿sí? Por lo tanto, generalmente su formación se da en sistemas de muy alta temperatura, que por ejemplo tenemos en los procesos de combustión de un vehículo, ¿sí? Donde se da todo el proceso de combustión, si se quiere decir, la generación energética del funcionamiento de un motor. Bueno, ahí se da a altísimas temperaturas y eso lleva a que el nitrógeno y el oxígeno ambiental en esas condiciones permita justamente la generación de estas gamas de óxidos de nitrógeno. Bien, haciendo algún tipo de relevancia para que ustedes puedan analizar, fíjense que el óxido de nitrógeno, que es son dos átomos de nitrógeno unidos, después, digamos, son dos átomos de nitrógeno, el cual uno de ellos se une a un oxígeno. Estas son las dos estructuras de resonancia que se conocen como tal, pero algo para que ustedes tengan presente es que durante mucho tiempo se lo utilizaba como anestésico. En la actualidad, obviamente que se ha dejado su utilización, pero bueno, es como para tenerlo presente que es el primero que se conoce de la lista y en muchos casos se lo conocía como el gas de la risa porque la inhalación de lo mismo provocaba una sensación que provocaba, bueno, que uno tuviese tendencia a reírse. En el caso del óxido nítrico, que es bastante interesante y que me interesaría que ustedes les llame un poco la atención, la nomenclatura que tiene. El óxido nítrico es NO, no es lo que nosotros conocemos como N2O5, y eso se debe justamente al uso de la nomenclatura tradicional. Cuando uno uno quiere de alguna manera adquirir NO y lo quiere, va a cualquier empresa, no lo pide. Uno no puede generalmente, si uno lo pide como NO, te van a traer NO, pero si uno quiere óxido nítrico, si se quiere decir lo que veíamos recién, el nitrato de nitrógeno, si uno quisiese nitrato de nitrógeno, no le van a traer eso, sino que si pide óxido nítrico, lo que les van a proveer es justamente esta estructura. Y eso es algo, digamos, este compuesto. Y eso es algo que tienen que tenerlo presente porque el NO es óxido nítrico aquí y en todos lados, y eso se debe a un uso y costumbre de esta molécula. A título informativo, bueno, eso de alguna manera, este tipo de excepcionalidades son las que valió a la IUPAC, o sea, digamos, a la Comunidad Internacional de Químicos, a tratar de generar una estandarización en la nomenclatura, bueno, por este tipo de excepcionalidades que de alguna manera estaban muy presentes. Algo a tener presente, es un gas, y una de las particularidades que se tiene de este gas es que es paramagnético, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene, de alguna manera uno ya lo podría analizar cuando uno hace la suma de los electrones de valencia que tenemos un número impar, por lo tanto eso le confiere características paramagnéticas, ¿sí? Cuando uno hace análisis, de alguna manera, ¿cuál es la importancia del NO? Ya lo vamos a ver desde el punto de vista biológico, pero uno de los principales problemas que se tiene es que el producto de lo que les comentaba anteriormente, uno de los principales productos de la combustión interna de los motores, que se da, si se quiere decir, a altísimas temperaturas. Fíjense lo que les estaba comentando. Fíjense que esta reacción a temperatura ambiente no ocurre, pero cuando estamos cerca de los 1800 Kelvin, o sea que algo así como 1500 grados centígrados, fíjense que esta reacción se desplaza bastante hacia la derecha y eso favorece muchísimo su formación, y eso hace de alguna manera que la liberación después con digamos, este NO, después en presencia de oxígeno puede reaccionar y generar NO2, y todas estas reacciones están involucradas en lo que se genera como lo que se conoce como smog fotoquímico o lo que se conoce como nodelina fotoquímica, que está asociada a muchos
alteraciones de la atmósfera que son perjudiciales, si se quiere decir, para el desarrollo normal de la vida. ¿Estamos? Bien. Entonces, la obtención, la que les comenté, la clásica obtención de NO es a partir de la combustión interna de motores, pero también nosotros en el laboratorio lo podemos llegar a generar cuando hacemos reaccionar, ponemos ácido nítrico y a ese ácido nítrico le agregamos un alambrecito de cobre, empezamos a ver la presencia de un gas pardo. Bueno, ese gas pardo se debe a ¿qué? A que se generó NO y ese NO, que es incoloro, en presencia de oxígeno va a dar dióxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno es un gas pardo como tal. ¿Sí? Entonces, si no tuviésemos oxígeno en el medio, la reacción no veríamos, solamente veríamos de alguna manera que la solución se va poniendo celeste debido a la presencia de ¿qué? De el cobre más 2, ¿sí? Que se está hidratando, digamos, debido a al complejo acuoso del cobre. Y en el caso del NO no lo podríamos visualizar porque es incoloro, pero muchas veces se ve un color pardo. ¿Por qué? Porque estas reacciones ocurren en presencia de oxígeno y el NO reacciona con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Una de las particularidades que también tenemos que tener en cuenta es que el NO puede dimerizar y esta dimerización lleva a la generación del dióxido de nitrógeno. Y ahora una particularidad que tenemos en esta condición es que en el proceso de dimerización, esta molécula que era paramagnética, que tenía propiedades paramagnéticas, se convierte en una molécula de tipo diamagnética. Algo que es importante remarcar, si bien hemos identificado que el NO y el NO2, o sea, el monóxido de nitrógeno, con el dióxido de nitrógeno, están involucrados en fenómenos perturbadores de la atmósfera y generalmente se los conoce genéricamente como NOx. El NO también es importante destacar que tiene una función biológica. ¿Por qué? Porque está involucrado de alguna manera en el mantenimiento de la presión arterial. También ayuda, si se quiere decir, en la respuesta inmunológica que tiene el organismo, ¿sí? Y también está involucrado, o hace ya un tiempo que se conoce, que está involucrado en aquellos mecanismos que hacen a la memoria a largo plazo. Entonces, fíjense que el NO en muy bajas proporciones, obviamente, porque en altas concentraciones tiene un efecto tóxico y lo cual no lo toleraríamos, pero en bajas concentraciones tienen efectos muy importantes desde el punto de vista biológico. Es más, nosotros en el organismo, en el cuerpo humano, lo tenemos presente. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Con el dióxido de nitrógeno, o lo que nosotros conocemos de alguna manera como el óxido nitroso, ¿sí? En el caso del óxido nitroso, de alguna manera es el que nos va a llevar a la generación por su hidratación del ácido nitroso y después la ionización del mismo nos va a llevar a la generación del nítrico. ¿Sí? Uno que podría llegar a tener o hacer de análisis, fíjense que acá nosotros tenemos el análisis estructural, principalmente del nitrito, para que ustedes lo puedan ver en sus dos estructuras de resonancia. De alguna manera, hace alusión, si se quiere decir, al ácido nitroso como tal, para que ustedes lo puedan tener presente. Y esta estructura hace referencia al trióxido de nitrógeno. Nosotros nos vamos a tratar de centrar, o es importante que ustedes se puedan centrar en estas particularidades, en estas características que lo tenemos presentes aquí. Algo para remarcar del trióxido de nitrógeno es que uno lo puede encontrar en estado líquido, presenta una coloración azul intenso, es bastante bonito. ¿Por qué? Porque en combinación con otros que tienen color amarillo, cuando uno va a tenemos la posibilidad de hacer la conversión de esta cadena de óxido de nitrógeno, ve una paleta de colores que es bastante interesante. Cuando uno piensa en la principal utilización que tenían ellos,
el principal de todos de estos tres compuestos, el que se destaca el nitrito, que durante mucho tiempo se lo utilizó para la inhibición de una bacteria que provocaba botulismo y por eso se lo incorporaba en jamones y en productos cárnicos. Bueno, debido debido al desarrollo y al avance de todo lo que tiene que ver con la parte bromatológica, se sabe que los nitritos tienen un efecto nocivo, por lo tanto se prohíbe su uso como tal. ¿Sí? Una característica que tenemos que tener presente es, bueno, las obtenciones, fíjense en que de alguna manera vamos a partir de la oxidación, se quiere decir, del ácido nítrico, que nos va a llevar justamente a la generación del trióxido de nitrógeno. Este trióxido de nitrógeno en contacto con agua nos va a llegar a la generación del ácido nitroso. ¿Sí? Y también otra de las alternativas que podríamos llegar a tener, fíjense que ustedes tienen acá la reacción de nitrito de bario con un ácido fuerte. Recuerden ustedes que el nitrito va a ser una base débil, por lo tanto tiene mucha tendencia a tomar protones. Entonces, en este proceso de protonación nos lleva a la generación del ácido, pero también está impulsada, ¿por qué? Porque a medida que se va generando el ácido, se va generando un producto que es muy estable, que es el sulfato de bario, que tiene una marcada tendencia a precipitar. ¿Sí? Las reacciones que se conocen, y que es lo que a mí me interesa que destaquen ustedes, es que lo que ya conocemos, el ácido nitroso es un ácido débil, ¿sí? Donde la constante asociada es de 10 a la menos 4, y también tenemos que tener en cuenta que sus soluciones acuosas son inestables. El ácido nitroso también, como tal, tiene tendencia a descomponerse. Fíjense que en este caso, en un proceso de desmutación, tiene tendencia a oxidarse y reducirse a la vez, y eso es algo que ustedes deberían remarcar. En el caso del óxido como tal, en el caso del óxido, su oxidación va a llevar a la generación muchas veces también de el dióxido, perdón, como vimos anteriormente, todas las familias de los óxidos de nitrógeno, de alguna manera, su utilización está principalmente basada en emplearlos, o todos van a ser conducidos, si se quiere decir, para la fabricación del ácido nítrico. Uno de ellos, de todos los óxidos, uno que es de relevancia es el dióxido de nitrógeno como tal, y una particularidad del dióxido de nitrógeno es que el dióxido de nitrógeno también tiene propiedades diamagnéticas, tiene posibilidades de establecer una dimerización, y en esta dimerización se genera el tetróxido de nitrógeno. En el caso del dióxido de nitrógeno es un color pardo, pero ahora cuando de alguna manera genera el dímero, se lleva a cabo el proceso de dimerización, se genera un dímero que es incoloro, ¿sí? Muchas veces uno puede apreciar esta situación en esta reacción. En esta reacción donde se genera el NO, que en presencia del oxígeno se da el dióxido de nitrógeno, muchas veces cuando uno enfría el sistema, porque generalmente se da de esa manera, cuando uno empieza a enfriar el sistema, se observa que ese color pardo desaparece. Ese color pardo desaparece no porque de alguna manera haya desaparecido el dióxido de nitrógeno, sino que de alguna manera se ha favorecido la formación de este dímero, y este dímero, a ser incoloro, justamente el equilibrio con la disminución de la temperatura se desplaza justamente hacia la formación del tetróxido de dinitrógeno. Bien. Y llegamos, si se quiere decir, a uno de los, compuestos más importantes de las especies del nitrógeno, y en ellos tenemos que hacer justamente referencia al ácido nítrico. El ácido nítrico es un líquido, es denso, es incoloro, ¿sí? Y lo que uno tiene que remarcar es que es un fuerte agente oxidante. Es incoloro, pero muchas veces tiene pequeñas concentraciones de dióxido de nitrógeno, y eso es cuando uno lo analiza y lo ve a detalle, por ahí ve ligeras coloraciones o tonalidades amarillas.
Esta es la particularidad, esta es la estructura, si se quiere decir, que tiene el ácido nítrico, que ya la hemos analizado en algún momento, ustedes si se recuerdan. Acá la estructura no está bien marcada, pero tiene una hibridación de tipo sp2, si se quiere decir, y al tener 3 oxígenos alrededor del nitrógeno, de alguna manera, o mejor dicho, al tener 2 oxígenos no hidroxílicos, esto favorece, si se quiere decir, la polarización de este enlace y fácilmente se libera este protón del medio, lo que lo convierte en un ácido fuerte, y a su vez la especie que se genera es una especie con una carga negativa, la cual puede ser soportada por 3 oxígenos a partir de un proceso de resonancia. Entonces, todo favorece para que este ácido sea un ácido fuerte. ¿Cuáles son las principales utilizaciones que tiene el ácido nítrico? Principalmente en la disolución de solventes. La mayoría de los procesos de disolución de solventes lo hace por un proceso de óxido de reducción o un proceso redox, pero también, si ustedes se fijan, el nitrato es la fuente inicial o, digamos, es el precursor para la obtención de fertilizantes y explosivos. Principalmente, cuando uno piensa en la obtención principal se da a partir de la reacción de Oswald, que de alguna manera se da con la oxidación del amoníaco. En el caso del amoníaco nos da el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, y eso lleva a través de un proceso de hidratación a la generación del ácido nítrico. Dentro de las reacciones de lo que les comentaba anteriormente, tenemos que tener en cuenta que el ácido nítrico es un ácido fuerte, es un ácido que lleva a la solubilización de metales, ¿sí? Y que dependiendo de las condiciones en que se esté utilizando, si es concentrado o diluido, nosotros podemos llevar, si es concentrado, a la generación del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Donde acá fíjense que el número de oxidación es +2, o sea que lo llevo, de alguna manera, tenemos la condición para que si es concentrado, la oxidación vaya desde +5 a más, perdón. En este caso vamos de +5 a +4, que está concentrado, pero cuando está diluido logramos pasar desde +5 a +2, ¿sí? Algo que uno tiene que tener presente, y por eso muchas veces, por eso el ácido nítrico y a muchos de los ácidos, pero principalmente el ácido nítrico, se lo comercializa en botella de caramelo, porque puede tener absorción en el UV, si bien generalmente digamos, la radiación que nosotros es radiación en el visible. En los laboratorios puede haber radiación de tipo UV porque haya una lámpara de esterilización o porque se necesite para alguna reacción en particular. Entonces, eso hace de que se pueda descomponer, ¿sí? Y bueno, de alguna manera para evitar eso se lo conserva en frascos color caramelo. Bien. Algo a remarcar del nitrógeno es sus propiedades redox. Si ustedes se fijan, el nitrógeno es un excelente agente oxidante, que es muy marcado en su comportamiento en medio ácido, no lo tanto es el medio básico, pero bueno, si uno analiza las pendientes en los diagramas de Frost se van a dar cuenta que las pendientes son pendientes de tipo positivas en el proceso de, si se quiere decir, en el proceso de análisis de reducción, y eso nos hace pensar justamente, bueno, eso indica que justamente soporta lo que vemos en los diagramas de Frost, donde se puede apreciar que son todas las especies del nitrógeno, la mayoría son excelentes agentes oxidantes. Bueno, acá tenemos algunos comentarios de los halogenuros del nitrógeno. Lo más importante a remarcar es que el nitrógeno no tiene disponibilidad de orbitales D y eso lleva a que no pueda formar pentalogenuros. Esto es algo muy importante, un concepto muy importante que, por ejemplo, lo diferencia con los elementos que lo acompañan en el grupo. Por ejemplo, el fósforo puede formar fácilmente pentalogenuros, ¿sí? También tenemos la posibilidad de analizar algunos, dentro de los halogenuros podemos visualizar el trifluoruro de nitrógeno, ¿sí? Y en este caso, cuando uno lo analiza, cuando uno no los analiza, uno que puede llegar a decir, bueno, que a diferencia del amoníaco, en el caso del trifluoruro de
El trifluoruro de nitrógeno no es una base de Lewis. Es más, de los halogenuros la mayoría no tiene comportamiento de bases de Lewis. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer qué pasa si comparamos el fósforo con el nitrógeno. Ahora en el caso del fósforo, ¿sí? El fósforo ya no es una molécula, si bien es una molécula discreta, no tiene la posibilidad, a diferencia del nitrógeno, de formar multiplicidad de enlaces, no tiene un triple enlace, ¿sí? Y en el caso del fósforo, lo que uno tiene que tener en cuenta es que todos los enlaces que se van a dar van a ser de tipo simples. Enlace simple, fósforo-fósforo, ¿sí? El fósforo presenta distintas formas alotrópicas, ¿sí? Y de alguna manera, esas propiedades, tanto físicas como químicas, van a depender de las estructuras alotrópicas que vayamos a analizar. El fósforo elemental como tal es el fósforo blanco, ¿sí? Y el fósforo blanco, si ustedes se fijan, yo lo habíamos analizado, se obtiene a altas temperaturas a partir de un proceso óxido-reducción donde involucramos una especie oxidada del fósforo, que en este caso es el fosfato de calcio, en presencia de carbono, y también tenemos sílice, pero lo más importante es que al poner estas dos especies, de alguna manera nos lleva a que el carbono se oxide y que el fósforo sea forzado a reducirse, formando el fósforo elemental, ¿sí? En este caso está a altas temperaturas, por lo tanto lo vamos a encontrar como moléculas discretas, pero cuando nosotros bajamos la temperatura, fíjense que de alguna manera vamos a encontrarnos con la formación de un sólido, ¿sí? Donde cuando uno analiza la estructura como tal, va a formar un sólido molecular. Fíjense que tiene un punto de fusión de 44, entonces eso nos indica que a temperatura ambiente va a estar en estado sólido, pero que de alguna manera, debido a que tiene un punto de fusión que no es muy alto, de alguna manera con un simple calentamiento, uno que puede analizar que es un sólido que tiene una elevada presión de vapor, temperatura ambiente, y que cuando uno lo analiza tiene un aspecto de cera. Fíjense en que es lógico pensar que sea una molécula de tipo apolar, entonces si es apolar va a ser soluble en solventes de tipo polares. Entonces, si ustedes se fijan, es típico que uno pueda considerar su solubilidad, que tenga una muy buena solubilidad en el dióxido de carbono, en el disulfuro de carbono, ¿sí? Obviamente que es inestable, es insoluble en agua, ¿sí? Y muchas veces lo que hace es el almacena, a diferencia, por ejemplo, de metales, en agua para evitar su oxidación. Otra característica que tiene es que el fósforo elemental es extremadamente tóxico, es letal a muy bajas concentraciones. Ya con 100 miligramos de fósforo es suficiente para provocar, si se quiere decir, la muerte de una persona. Y también lo que se conoce, si se sabe, que es un sólido meta inestable, dado que de alguna manera con irradiación UV evoluciona lentamente del fósforo blanco al fósforo rojo. Cuando uno analiza este comportamiento, si se quiere decir, fíjense que tiene una entalpía no muy grande, pero está favorecida. ¿Por qué? Porque es exotérmica. Bien, si empezamos a hacer un análisis de las propiedades, uno puede tener en cuenta que el fósforo 4 es de todas las variedades alotrópicas la más reactiva. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, si uno analiza un poco la estructura, se va a dar cuenta que en la molécula hay ángulos fósforo-fósforo que son de 60 grados. Esto de alguna manera, si uno lo piensa, lo trata de imaginar, es un ángulo muy pequeño, es un ángulo muy cerrado de lo que uno podría esperar para cuando tenemos un enlace de este tipo. Y eso es lo que esto lo que provoca de alguna manera es que el solapamiento que se den entre ellos, entre los orbitales atómicos, sea muy pobre, sea muy débil. Entonces, eso determina que este enlace, si se quiere decir, fósforo-fósforo, sea muy débil. Recuerden, tenemos una marcada tensión estérica en la molécula. ¿Por qué? Porque este ángulo es muy pequeño. Sumada a esta tensión estérica, que se debe justamente a esta estructura que tiene la molécula, el solapamiento va a ser
muy ineficiente, va a ser pobre el traslape, y eso justamente lleva a que el enlace sea muy débil. Todas estas condiciones hacen de que justamente el fósforo 4 sea una molécula muy reactiva. Y es más, fíjense que en presencia de aire, en contacto de aire, arde, o sea que con el oxígeno que presenta el aire, puede arder por temperaturas por encima, si se quiere decir, a los 35 grados centígrados, y por eso muchas veces se lo utiliza para fabricar ingenios incendiarios. ¿Sí? Entonces, esa es la razón que muchas veces se le da al fósforo. Otra de las particularidades es que cuando tenemos atmósferas húmedas y estamos por debajo de los 35 grados, se lleva de alguna manera a una oxidación del fósforo, y en esta oxidación lo que generamos nosotros es lo que ya vamos a ver, que es el óxido fosfórico. ¿Sí? El óxido fosfórico tiene de alguna manera un proceso, cuando está excitado, tiene un proceso de decaimiento al estado fundamental, que no es la fluorescencia, que es lo típico, sino que es la fosforescencia. ¿Sí? Entonces, esta emisión de luz, que es como más, nosotros no lo vamos a ver, pero una emisión como más prolongada en el tiempo, es lo que se conoce como fosforescencia, y es lo que muchas veces en el campo, muchas veces uno ve como lucecitas blancas en el medio del campo, y generalmente cuando uno lo analiza, se ve justo, y uno va y ve a qué se puede ver, seguramente hay un hueso que emite esta fluorescencia, y que ve esa luz, debido justamente a estos procesos que se dan de la oxidación, no sé si controlada, pero la oxidación lenta que lleva la formación de los óxidos de fósforo, el óxido fosfórico. Lo que yo les comentaba anteriormente, de alguna manera el fósforo blanco reacciona lentamente, pero puede reaccionar y convertirse en fósforo rojo. Principalmente el fósforo rojo, ¿cómo se obtiene? Bueno, se obtiene obviamente a partir del fósforo blanco, pero en este caso a partir del calentamiento del mismo a unos 300 grados, ¿sí? Y esto, fíjense que ahora lo que lleva es a la generación de una estructura o un enlace alternado de las estructuras digamos, un enlace, si se quiere decir ahora, de estas estructuras digamos, de estas estructuras del fósforo blanco. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? Es que, bueno, va a ser una sustancia que es amorfa, ya lo podemos ver por la estructura que va a adquirir, y con un punto de ebullición, lógicamente, que va a ser mayor que la del fósforo blanco. Esta característica o esta concatenación, si se quiere decir, de las estructuras del fósforo blanco, hace de que vaya a ser menos tóxica, pero lo más importante es que hace que sea menos reactiva. Bueno, cuando uno hace el análisis, fíjense que uno puede decir que son redes tridimensionales con cada átomo de fósforo en un entorno, si se quiere decir, de tipo piramidal. Bueno, de nuevo, el fósforo rojo es insoluble, al igual que el fósforo blanco, y va a tener características o se va a solubilizar en los mismos solventes que se solubilizaba el fósforo blanco. ¿Qué sucede si de alguna manera nosotros seguimos calentando el fósforo, o mejor dicho, alguien se olvidó de apagar el calentamiento del fósforo blanco y lo deja varios días, pero sin querer también se le dispara la presión? Fíjense que ustedes podrían obtener un fósforo que se llama un fósforo negro, donde contamos con una estructura de capas, y ahora, si se fijan, cada átomo de fósforo va a estar enlazado a 3 vecinos, como tal, en estas estructuras de capa. De nuevo, si ustedes se fijan, eso es una forma alotrópica que hasta el momento no se le ha encontrado ningún interés o ninguna aplicación desde el punto de vista tecnológico. Bien, dentro del fósforo, los que llaman la atención o los que son de relevancia son los óxidos que se forman, digamos, dentro de las especies oxidadas. Lo que nos van a llamar la atención son los óxidos y los oxoácidos, y en los dos casos, dependiendo de cuál sea la demanda de oxígeno que le vayamos a dar al sistema, nosotros podemos llegar a generar el óxido fosforoso o el óxido fosfórico.
Y hay algo que les tiene que llamar la atención, es que estructuralmente el óxido fosforoso y el óxido fosfórico no son fósforo 2, oxígeno 3, ni fósforo 2, oxígeno 5, sino que estructuralmente cuando uno hace el análisis son fósforo 4, oxígeno 6. La proporción se mantiene, si se quiere decir de alguna manera, ¿sí? Y dentro de los ácidos, los que son de relevancia son el ácido fosfórico, que de alguna manera es es un ácido débil, pero es el que tiene mayor fuerza desde el punto de vista de acidez. Y ahora también tenemos la posibilidad de pensar en la generación del ácido pirofosfórico, que el ácido pirofosfórico se da cuando, de alguna manera, dos moléculas de ácido fosfórico condensan, se unen, y en esta condensación lo que se libera es una molécula de agua, y esto es lo que lleva justamente a esta estructura como tal, que es lo que está presentado aquí. Dos moléculas de ácido fosfórico llevan a la condensación y a la unión de la misma por un puente oxígeno y, bueno, y a la liberación de la molécula de agua. Lo que les comentaba anteriormente, estas son las estructuras de los óxidos, ¿sí? Este es el óxido fosforoso y este es el óxido fosfórico. No es para que ustedes lo memoricen, sino para que de alguna manera tengan en cuenta que realmente estas son las unidades estructurales que se repiten, y eso lleva a que justamente sea fósforo 4, oxígeno 6, y no fósforo 2, oxígeno 3 como uno lo tenía o como uno lo aprendió o lo tiene siempre en la cabeza. Acá lo que tenemos que tratar de analizar es la familia, cómo es el óxido fosforoso y cómo es el óxido fosfórico, para que ustedes lo tengan presente. En el óxido fosfórico, para que ustedes lo puedan ver, el fósforo está unido, en este caso, fíjense que el fósforo está unido a 3 oxígenos hidroxílicos y a un oxígeno no hidroxílico, y en el caso del óxido fosforoso la estructura cambia un poquito y es bastante interesante que lo analicen. ¿Por qué? Porque uno lo puede pensar de la siguiente manera: uno de esos OH oxígeno hidroxílico fue reemplazado por un hidrógeno, y eso es justamente lo que determina la estructura del ácido fosforoso. Entonces, eso sí es por ahí de relevancia para que ustedes lo puedan analizar, y eso es lo que explica por qué uno es un ácido triprótico. Fíjense, acá tenemos 3 hidrógenos unidos a oxígenos hidroxílicos, y en este caso tenemos un ácido que es diprótico. ¿Está? Tenemos 2 hidrógenos que ponen tendencia a, digamos, de alguna manera, a eliminarse. Si uno analiza ahora las propiedades redox, se va a dar cuenta que son totalmente diametrales o distintas a las propiedades de los óxidos, si se quiere decir, o a los oxoácidos del nitrógeno, porque uno sí puede ver, se da cuenta que la mayoría de estos potenciales ahora, estos potenciales de reducción, son negativos, lo que nos está indicando que son agentes oxidantes muy débiles o directamente agentes oxidantes malos, como para decirlo de alguna manera, y todos muestran propiedades reductoras, ¿sí? Si uno piensa que esto tiene un signo negativo, al analizar el proceso inverso va a ser positivo, entonces nos indica que todos los estados de oxidación, excepto obviamente los más altos, porque en el caso del más 5 no le queda más tendencia que reducirse, y en el menos 3 tendencia a oxidarse, tiene propiedades de tipo reductor. Y hay algo que es bastante interesante, es que el fósforo es inestable, y es lógico que sea inestable porque va a tener, digamos, debido a lo que hemos analizado, debido a esta marcada tensión estérica, sumado al poco solapamiento de los orbitales atómicos que conllevan a la generación de un enlace muy débil fósforo-fósforo, no es lógico, es lógico pensar que va a tener tendencia a formar especies que sean mucho más estables, por eso la inestabilidad del mismo. Bien, cosa que es diferente al nitrógeno, ¿tá? Remarquen eso también. Acá en el caso del nitrógeno, si nosotros comparamos las sustancias elementales, el nitrógeno no es una especie inestable que tiene tendencia a desproporcionar, sino que una especie estable como tal.
En el caso de los pentahalogenuros del fósforo, tiene una particularidad, es que el fósforo, debido a la disponibilidad de orbitales de EDS, sí puede formar trihalogénuros y pentahalogenuros, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo bastante presente para hacer el análisis estructural, para hacer el análisis de estas propiedades. La mayoría se dan, si se quiere decir, por halogenación directa. Recuerden ustedes que podemos poner el fósforo 4 más el halógeno correspondiente. El fósforo 4 es muy reactivo, por lo tanto es lógico pensar que se puedan llevar a cabo por la halogenación directa, excepción, si se quiere decir, de difluoruro de fósforo, que para de alguna manera lograr su síntesis se hace la floración de otro halogénuro, que en este caso es el tricloruro de fósforo. Se da una sustitución de alguna manera en un caso y en el otro, ¿sí? Recuerden de que en este caso todos van a tener una estructura de tipo piramidal en el caso de los trihalogenuros, y en el otro caso, de alguna manera, cuando uno analiza las otras moléculas, cuando analiza los pentahalogenuros, fíjese que esto nos da a pensar que es una bipirámide con base trigonal. En la mayoría de los casos, uno puede hacer referencia que tienen más un comportamiento de ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de ellos son, los halógenos son más electronegativos que el fósforo. Entonces, en este caso, uno, ya de por sí, si uno piensa solamente en la fosfina, que la fosfina, si se quiere decir, tiene un par de electrones solo, no es una base, no es un, digamos, no tiene mucha tendencia ni a aceptar ni a donar electrones, y en este caso, si a su vez hacemos un enlace, ahora si el fósforo está enlazado a un halógeno, esa situación se revierte. ¿Por qué? Porque esta disponibilidad de ese par electrónico es absolutamente despreciable, y es como que el fósforo tiene tendencia ahora a aceptar un par electrónico, y eso se debe principalmente a que tiene disponibilidad de orbitales D. Para remarcar compuestos de importancia del nitrógeno desde el punto de vista industrial, principalmente, bueno, lo que vimos, el amoníaco. El amoníaco porque se utiliza en la síntesis de ácido nítrico, pero también se utiliza en la fábrica de plásticos, fertilizantes explosivos. En el caso de la hidracina, hay una tendencia a utilizarlo como combustibles de cohetes. El NO, bueno, de nuevo, en la preparación de precursores del ácido nítrico. El ácido nítrico como excelencia, bueno, está involucrado también, de nuevo, en la fabricación de fertilizantes y explosivos, también de colorantes, ¿sí? Y el ácido nítrico, ustedes recuerden que es un agente muy fuerte, entonces muchas veces se utiliza para la solubilización de metales, pero también se lo puede utilizar debido a ese marcado poder oxidante como pasivante. Recuerden ustedes que hemos visto que muchas veces ocurre que cuando ponemos ácido nítrico muy concentrado generamos una capa de óxido sobre el metal, y eso lo hace que esa superficie se pasive como tal. Bien, en el caso de compuestos del fósforo tenemos los óxidos. En el caso del óxido fosfórico se utiliza principalmente como tiene características, se utiliza como un excelente deshidratante como tal, y en el caso del mismo se utiliza para la preparación del ácido fosfórico, y a partir del ácido fosfórico lo principal está en la generación de pesticidas y herbicidas a partir de la generación de lo que se llaman compuestos organofosforados, que son compuestos que tienen fósforo pero también tienen una base orgánica. Bien, en el caso del ácido fosfórico, lo mismo que analizamos recién, principalmente la generación de herbicidas, ¿sí? Y en el caso de estas especies, fosfato ácido, el fosfato ácido, el diácido, para la preparación de soluciones amortiguadoras se utiliza muchísimo en la industria, ¿sí? Y también tenemos los fosfatos o los fosfatos diácidos de amoníaco que se utilizan o son conocidos en la industria o en la vida cotidiana como fertilizantes.
También, y por último, comentarles que el fósforo y principalmente sus oxoaniones forman también parte de los sistemas biológicos, y si uno piensa o uno hace análisis, el fósforo está presente en la hidroxiapatita, que está en la estructura, que está de alguna manera marcado, tiene una marcada presencia en el esmalte dental, y que de alguna manera muchas veces este esmalte dental uno lo puede fortalecer, ¿sí? Y evitar la presencia de caries cuando lavamos o tenemos un dentrífico con base de flúor. En este caso lo que ocurre es que el flúor puede desplazar este grupo hidróxido y generar la fluorapatita, y esa fluorapatita es mucho más resistente a los ácidos orgánicos y evita, o es una forma de prevención de las caries. También el fósforo es la base de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Si ustedes se fijan, estos ácidos nucleicos tienen la base pirimídica, la purínica, la base purínica y pirimídica, tienen digamos, en su esqueleto, vamos a hablar correctamente, tienen la base, sea una purina o una pirimídica, tienen digamos, un residuo de azúcar, generalmente una pentosa, y después, si se quiere decir, tenemos el fosfato. Y es a partir del fosfato que se da la unión de una, digamos, si se quiere decir, de un sistema con otro sistema, ¿sí? Y eso es lo que va determinando justamente la generación de esta cadena, que después, con la cadena de lado, va por lo que habíamos visto en algún momento, por el establecimiento de puentes de hidrógeno, se va a generar la doble hélice que después determina justamente la conformación del ADN o del ARN, la estructura. Y también nosotros sabemos que el fosfato está involucrado como fuente de energía. ¿Por qué? Porque una forma de generar energía, de almacenar energía en los sistemas vivos, es a partir de la generación del adenosifosfato, que es el famoso ATP, cuya hidrólisis, de alguna manera, la ruptura del mismo, libera mucha energía, y esa energía es la que uno puede utilizar de alguna manera para los procesos biológicos que demanden energía como tal.